Desde hace muchísimos años, desde que tuve la experiencia de haberme conectado con una persona que la tenía bastante clara, una persona que había venido del Tíbet. Él había nacido en Laksha y había sido por muchos años, desde chiquito me contaba, él me dijo que lo llame Pablo, su nombre siempre comento que es extrañísimo para mi idioma. Nos encontramos cuando yo tendría 7, 8 años. Primero fue muy leve el acercamiento y alrededor de los 9 años ya la charla, el diálogo, la continuidad fue aumentándose, ¿no? Yo esto lo he contado en otros programas. Esta persona me dio algo que pocas personas te dan, la libertad de ser vos mismo, la libertad de ir encontrándome a mí mismo con preguntas esenciales de ¿quién soy? Más allá, me decía Eduardito, más allá de tus padres, más allá de la historia, ¿quién sos? ¿Qué querés hacer de tu vida? Pero para hacer tenés que saber quién sos, me compartía. Una de las características fundamentales que me dio este personaje en mi vida, que él nunca se mostró ni como gurú, ni como maestro. Luego me entero y averiguo que era un swami. Ser realizado en sí mismo significa swami. Y me fui enterando que él venía y me fue explicando de un modo donde daba pocas características de su viaje íntimo, que él estaba viniendo a la Argentina para sacarse la túnica, para llegar a estos nuevos tiempos sin ningún ismo, sin ningún mapa que lo identificaba como budista, vedantista, jainista. No, él decía que todos esos eran herramientas importantes, había que tener la humildad, pero que todo, absolutamente todo en la vida era la búsqueda de uno mismo. Y que para eso había ciertas características, me contaba, que yo tenía que refinar hasta que un día se llegaba al título de automaestría, donde yo tenía que, y esto me pareció buenísimo cuando lo leí en Don Juan, que le decía a Castanera, tiene corazón este camino, llegar al corazón de lo que en ese aquí ahora, de cada parte de mi viaje, me ponía más fiel a mí mismo y sentía y buscaba la identidad de aquello que realmente me resonaba en mi corazón. Obvio, también tenía que escuchar que ahí estaba mi única verdad, que no podía retirarme porque a lo mejor por ahí me perdía, y tenía que hacer galas de mi intuición, de mi sensatez, de mi sinceridad a mí mismo, para ver si yo, más allá de lo que me decía ese maestro, esa disciplina, yo me perdía o no. Y en ese sentido fui adquiriendo una gran templanza, una gran capacidad, a pesar de mis dudas, a pesar de las dudas que me imponía el mapa, que me decían que era el viaje. Recuerdo que él me decía, no te olvides nunca que vos sos el camino, vos sos la ruta, no te confundas con un mapa, no te quedes pegado al mapa. Saben, amigos, que yo mucho no entendía, y siempre le comparto esto porque tenía la humildad de no entender. Pero él me decía que llegado el momento se maduraban, que uno tenía que ser fiel a una idea. Por ejemplo, si para mí era importante saber que tenía que dejar que el universo se encargue de los detalles, o sea, del fruto, yo tenía que poner la semilla, ese era mi ejercicio, no solamente decírselo a otros, sino decírmelo a mí mismo y ir viendo cómo lo llevaba a la práctica. En mi automaestría, en los primeros tiempos, era ser fiel a mí mismo, con otras palabras, pero encaja muy bien la frase, ¿tiene corazón? ¿Tenía corazón estar con ese maestro? ¿Tenía corazón leer ese libro? ¿Tenía corazón hacerme la carta natal? ¿Tenía corazón trabajar la revolución solar? ¿Tenía razón tirar cada tanto el I Ching? ¿Tenía razón ese maestro de yoga que me enseñó pranayana? ¿Tenía razón? Siempre que mi corazón me decía sí, y cuando mi corazón me decía hasta aquí, me llevaba mi tiempo ese trabajo de automaestría, por culpas, después vamos a ver que por miedos, por miedo al que dirán, y de eso descubrí que se trata la automaestría, de un proceso donde yo tenía que encontrarme con quién soy, y con un proceso
donde tenía que descubrir qué parte de ese aquí y ahora de mi viaje sagrado tenía corazón. Pero básicamente también descubrí que tenía que trascender los miedos que me habían dado los sistemas de creencia del debería ser, qué dirán, los juicios, las condenaciones y por sobre todo el más sutil de las herramientas del ego, ser mejor, iluminarme, ser el más. Viaje de autoconocimiento que me llevó hasta trascender, mejor o peor, y sí encontrarme cada vez más sutil en mi viaje de automaestría, en quién soy, ese aquí y ahora que me permite a mí llegar a ser un auténtico, sin la aprobación, la aceptación y el aplauso del otro, y sin el miedo a la condenación, al miedo al qué dirán, de otros que un día descubrí en las últimas etapas de este trabajo que los niveles más profundos de premio y castigo lo tenía yo dentro de mí, en eso que Jung llamó la sombra, en eso que tenía que ocultar para que nadie me juzgue, me condene, en eso de ver la viga de la paja ajena en vez de ver la mía, en ese encuentro donde gracias también, no solamente a mi búsqueda como lector de lo espiritual, a mi búsqueda buscando alternativas terapéuticas como terapeuta transpersonal, buscando la sanación en el otro, pero fundamentalmente en mí mismo. De eso se trata la psicología transpersonal, de dar herramientas para el profundo encuentro en esta automaestría, que en este voy de camino descubrí la vida sincrónica, descubrí la conciencia de unicidad, que en el transcurso de este programa del día de hoy voy a ir compartiéndoselos. Cuando me hacía la pregunta soy, en la medida que transitaba distintas herramientas, mi propio abordaje de ir a hacer psicoanálisis, 4 años de diván, casi 3 veces por semana. Al principio me lo pagaba mi viejo. Qué paciencia, qué lindo, gracias papi. Y fui luego yendo a otros abordajes terapéuticos, dado que como al abordar la vida terapéutica desde lo no verbal, gracias a la musicoterapia, fui descubriendo que había nuevas alternativas terapéuticas, que iba más allá del mapa de la conciencia del psicoanálisis, del mapa de la conciencia de lacanianos o de mapas de la conciencia gestáltica, que habían otras y que no eran la única verdad, que eran hasta parte del viaje de mi descubrimiento a mí mismo y de sacar y de investigar cómo ayudar al otro. En este viaje, la pregunta ¿quién soy? Fue dándome distintas respuestas, que después de esta siguiente melodía se las voy a compartir.